ejemplo final que iba a mostrar. Entonces tengo 4 collabs, ¿ok? Ujú. Uno donde supuestamente iba a mostrar, generar un modelo, sencillito, y que después iba a crear una API para que el modelo estuviese ya disponible. Y acá tenía 2 clientes que simplemente iban a consumir la API para poder hacer una clasificación, que básicamente era el problema. Ok. Entonces lo primero, que acá voy a generar ya, acá tengo el collab del modelamiento. Ujú. Como digo, supuestamente te iba a mostrarlo al final, después que explicaba cómo se modelaba, etcétera. Entonces lo único que voy a hacer, y obviamente tú ya lo manejas, acá monté la unidad que ya la tenía montada, Ujú. simplemente voy a cambiar mi directorio de trabajo, porque voy a crear el modelo y lo voy a guardar en el directorio de trabajo para después cargarlo, mejor dicho, desde el Ujú. otro collab. Así que Ya. NumPy, aquí estoy cargando la data, que es una data de clasificar la estabilidad de un sistema eléctrico, ¿ok? Ok. Entonces tengo simplemente múltiples columnas y la última columna es la clase, si está estable o está inestable. Ok. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente después voy a hacer lo típico, que es la partición de los datos de entrenamiento, lo que tendría por las columnas independientes y la columna dependiente, el X y el Y. Ujú. El X estaría formado por todas estas columnas y el Y sería la otra. Y después simplemente hago una pequeña división para tener lo típico que se conoce el conjunto de entrenamiento y el conjunto de tesis. Ujú. ¿Ok? 20%, se acabó. ¿Qué es lo que voy a hacer de momento? Voy a guardarme el conjunto de test, el X de test, porque este es el Espera, que voy a usar para después probarlo con los clientes. ese pickle ¿Ok? de Lo voy nuevo. a guardar. ¿Qué hace ese pickle? Este Bicle, ¿te acuerdas? Si tú ya has trabajado con R, tú los datos o los objetos Ya. que tienes en memoria dentro de R los puedes guardar en tu disco duro, bueno, lo puedes guardar en disco, Ya. como un como un archivo .rdata. Ujú. ¿Cierto? Ya. Ajá. La pregunta es, entonces, en Python tú también trabajas con objetos, con diferentes tipos de objetos, y la pregunta es cómo lo puedes guardar. Entonces, esta es una librería o un módulo para poder serializar los objetos y guardarlo en disco. Ok. Excelente, ya. Entonces, por ejemplo, el XTest es un data frame, ¿ok? Ujú. Y lo que voy a hacer acá, claro, voy a importar el módulo y ahora le voy a decir que me guarde el Perfecto. XTest. De hecho, puedo poner un coma, otra variable, otra variable, igual como el punto save de R. Ya. En este caso sería el punto dump, para ir como apilando de alguna forma. Ujú. Y acá yo le estoy indicando el nombre del archivo. Y Ujú. después cómo lo quiero que lo escriba, lo que voy a indicar acá. En este caso lo voy a escribir como escritura binario. De Ah, ahí el ok. W y el B. Ah, ¿Ok? mira qué interesante. En el Ya. fondo es como decirle, ábreme un archivo que va a tener el formato de escritura binario. Acuérdense que en Python tú tienes que especificarle al archivo si lo vas a abrir como escritura o como escritura. Ujú. Perdón, como Como escritura o lectura y como lectura. escritura. Eso dice eso. Ya. Ah, eso Estoy diciendo a Python que me abre este archivo. ya. ¿Ah? Eso ¿Qué de cosa? archivo Dime. binario, ¿qué es? No, no entiendo. ¿Qué te va a guardar en ceros y en unos? No, es que internamente lo guarda, lo si no me equivoco, tiene un formato, claro, como el 01, pero de manera más directa. Trata de Mm. impedir, si no me equivoco, el Mm. parseo de lo que es texto después, pero él lo maneja de manera interna. De hecho, Ah. si tú, no sé si alguna vez has usado un archivo binario y tratar de abrirlo, por ejemplo, en un bloc de nota, y aparece en cualquier de nada. Ujú. No sé si alguna vez has jugado con eso, Sí, tratar sí, de abrir una un vez. archivo binario. Sí, sí. Y te sale unos cuadritos Ya, ahí esto es cerrados. como, claro, entonces esto es como equivalente. Entonces Ah. aquí en realidad lo que yo tengo que indicarle es la variable que controla el archivo donde voy a guardar. Y en este caso en Ah. Python, nosotros le estamos diciendo que va a abrir un archivo a modo escritura, pero con WP. Qué loco. Entonces, esto creo que no lo he ejecutado. Entonces, ahí lo ejecuté, listo, se guardó. De hecho, ahora yo me voy, fíjate, acá. En un momento debería esto aparecer. A Un ver, F5 ahí, tal vez. pucha, ahí apareció. Ah, qué Entonces, ahí loco. tengo mi xt.picle. Entonces, de hecho, si Wow. lo quiero abrir, dice que no lo reconoce ese formato. Pero ahí ya está. Entonces, este sería mi equivalente a a mi archivo .rdata. Ujú. Este sería el rdata, pero Ya, para ya, con su pickle, con su formato pickle. Claro.
Ya, qué Claro, que loco. en el fondo es una serialización, ups, acá, claro, es una serialización del objeto real que tiene Python. Ahora, cómo lo serializa, etcétera, claro, eso se encarga Piclet de hacerlo. Ahí nosotros, yo en realidad no tengo idea cuál es el algoritmo que usa detrás. Ya, ok. Pero Ya, ya está ahí, está todo entendido. Solo ese pico me sorprendió. Ya lo voy a empezar a utilizar. No lo conocía. claro, porque no sé si te ha tocado trabajar en R, diferentes tipos de archivos, y que después tú guardas ¿cómo se llama? Guarda los objetos para después usarlo posteriormente. Ujú. O sea, los data frames, lo que tú quieras. Ok, Entonces, en Python también a veces uno va a hacer diferentes tipos de análisis y le interesaría guardar estos datos, claro. o estos objetos R, perdón, estos objetos de Python. Llámese, quiero guardar una lista, quiero guardar un diccionario, entonces podríamos usar este caso un pickle. En lugar de tomar ese diccionario, esa lista, por ejemplo, llevarlo a un JSON o a un CSV, mejor lo guardo como pickle y lo cargo de manera directa. Claro, y hacer pickle un formato binario gasta menos recursos, o sea, gasta menos espacio. Claro. Ah, dale, ya entonces el siguiente nos vamos a utilizar Scikit-learn para el procesamiento y normalizar. Claro, en este caso lo único que voy a hacer, como ya tenía la data y la data está en una diferente escala, como se pueden ver, bueno, acá las escalas son casi muy similares. Ujú. Bueno, acá hay números más grandes, después hay números negativos y acá hay números alrededor de cero. Eh, Eric, te comento que ya estamos con una persona, pero continuemos así ya, más o menos Ah, yo como... sí, ya partimos en este modo. Ahí partimos, ajá. Entonces, Ya. Bueno, no sé qué está Junior. Bueno, Junior, te cuento. Lo que pasa es que como no teníamos audiencia, le empecé a comentar a Kevin un problema que encontré en un ejemplo que quería mostrar al final de la charla. Entonces, como yo sé que Kevin tiene mucha más experiencia en manejo de código, entonces le estoy mostrando de en qué consistía el ejemplo y después ahí ya vamos a llegar a un momento en que se encuentra el error y entonces hay que tratar de solucionarlo en conjunto, que era como parte también de la charla, o la parte final de la charla. Correcto, correcto. Sí, no, yo estoy también observando normal. Está Ok, bien. súper, ya. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Lo único que estábamos haciendo era, en este collab, es generar un pequeño modelo, un modelo bastante sencillito, que permitiera clasificar estas diferentes filas en función si están estables o no estables. ¿Qué significan estos datos? Hacen referencia a diferentes características de una central, de una planta eléctrica. ¿Ok? Entonces tengo diferentes, y estos tau y estos p hacen referencia a diferentes características, que ahí tengo el link donde está ya especificado en detalle, para entenderlo. En este punto, la idea no era como entender cada columna, supuestamente ya tenemos las columnas o las variables identificadas, entonces lo íbamos a modelar. Entonces, lo que les comentaba a Kevin es que, como acá lo que quiero es determinar si cada planta está estable o inestable en función de sus datos o de sus variables independientes, entonces lo primero que iba a hacer es generar un data frame con denominada variable X, unas que van a describir a la planta eléctrica, y la variable Y que correspondería a la columna del target, es decir, la clase que quiero predecir, si es estable o no. Posteriormente, lo que le comentaba a Kevin es que una vez que ya tenemos el conjunto de datos, hago la partición tradicional. Bueno, generalmente se suele decir esto, pero se puede discutir. Separar entre 80% para entrenamiento y 20% para testear. ujú. Y una vez que tenía eso, entonces ahora yo iba a guardar el conjunto de test, el X-test, lo iba a guardar en disco. Y para eso utilizamos en este caso el módulo Pickle, que me permite serializar objetos de Python y guardarlo en memoria. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo que me vaya a guardar el X-test en un archivo que yo le puse, en este caso, xtest.pickle. ¿Okay? Y entonces aquí aparecía este archivo que en ese momento no estaba. Ya. Posterior a eso, entonces, como los datos pueden estar en diferentes escalas, lo único que voy a hacer es normalizar la data. Acá estoy normalizando simplemente el X. Y voy a reemplazar los Y, ¿ok? Lo voy a reemplazar como son datos categóricos, voy a reemplazar lo inestable por cero y lo estable por uno. ¿Ok? Simplemente un pequeño cambio para poder manejarlo o que sea más fácil dependiendo del algoritmo que uno esté utilizando.
Entonces ahí se acabó. Como este era un ejemplo donde en teoría ya teníamos algún modelo ya analizado, entonces aquí de concreto voy a utilizar el modelo que se conoce como un clasificador de random forest, es decir, un bosque de árboles para clasificar, usar unos parámetros simplemente también para hacer una pequeña prueba, ¿ok? En este caso los parámetros que iba a utilizar simplemente era la máxima profundidad, el mismo tamaño que necesita cada hoja para poder dividirse y el número de árboles ¿número de árboles? No, este es el número de estimadores. Sí, el número de árboles. Claro, el número de árboles que vamos a utilizar en este caso en el bosque. Es decir, voy a tener un bosque de 10 árboles o voy a tener un bosque de 20 árboles. ¿Okay? Ya. Entonces simplemente eso, y ahí, listo, ahí ya creé entonces este diccionario con todos los parámetros que nosotros vamos a ir probando y acá me apoyo en esta otra, en este otro módulo de scikit-learn y utilizando la función grid search CB, que básicamente es una búsqueda utilizando el paradigma de cross validation o la validación cruzada en español. ¿Ok? ¿Qué decir? Va a tomar la data de testing y simplemente divide en tantos grupos como yo le indique y va a entrenar. Entonces, o a ver si me puedo apoyar en una slide que tenía por acá. Básicamente va a ser eso. ¿Logran ver la slide, cierto? Sí. Sí. Claro, entonces supongamos que si tengo la data total, la voy a dividir. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, lo divido en 10 grupos. Entonces, entreno el modelo con los primeros 9 y testeo con el siguiente, o valido, en este caso, con el 10º. En una segunda iteración, entreno con todo el restante y valido con el otro y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, voy a obtener, por ende, un error asociado con el fragmento o con el extracto de la data, del conjunto de datos con el cual usé para testear o validar en este caso. Y de ahí calculo un error promedio. Y ese va a ser, entonces, el error promedio asociado al modelo. Ahora, en este caso, ¿asociado a qué particularmente? A una configuración de los hiperparámetros que vamos a probar. Esa es la idea del cross-validation, es generar una malla o probar todas las configuraciones posibles dependiendo de los hiperparámetros que yo le indique. En este caso, me estoy refiriendo a estos hiperparámetros. ¿Okay? Si se fijan, acá algunos están constantes, entonces estos simplemente no van a variar. Pero aquí van a formarse diferentes combinaciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando este es 1, este es 2, este es 3, este es 5 y este es 10, y ahora cuando sea 3, este es 2, etc. Todas las combinaciones. Por cada una de esas combinaciones voy a hacer esto. Esta es la división. Y por lo tanto voy a tener un error promedio asociado a cada una de estas configuraciones. ¿Cuántos grupos voy a dividir? Es lo que yo le indico acá. En este caso, 10 grupos. ¿Ok? Acá le estoy indicando cuáles son los parámetros que quiero que pruebe y indicarle cuál es la métrica que va a usar el mejor modelo. En este caso, el RockAus C, de clasificación que se pondera básicamente lo que es precisión y, si no me equivoco. ¿Ok? Yeah. Entonces aquí simplemente ahora, esto se demora, obviamente se puede demorar mucho, dependiendo cuántas opciones tenga, porque acá vamos a hacer todas las combinaciones posibles entre los parámetros que yo le indique. Entonces aquí como yo le indiqué pocos parámetros, o un rango muy poquito para cada uno de estos, entonces no se va a demorar mucho. Ahí ya se está. Tengo una curiosidad, no sabía que se podía poner una variable con nombre guión bajo. Me dio mucha curiosidad eso. Sí, Python acepta todo lo que son los caracteres, ya sea mayúscula, minúscula y el guión bajo. Wow, ya, dale, gracias. No, esa era una pequeña cosa que me Por ejemplo, cuando digo eso también me refiero particularmente al hecho que puede iniciar, las variables pueden iniciar con caracteres en minúscula, en mayúscula y con guión bajo, porque por ejemplo tú puedes poner x1 como variable, no hay ningún problema. Pero tú no puedes, si no me equivoco, creo que no se puede poner un 1x como variable. Tiene que partir con una letra. Pero el guión bajo sí lo acepta también. De hecho, fíjate, aquí abajito estoy usando que como variable se llama guión bajo. Aquí. Pero ¿y cómo no te confundes abajo?
en donde tú le llamas. ¿Cómo? Por ejemplo, abajo asumo que tú le llamas al grid best-scores-bajo. ¿Cómo no te confunde ahí? ¿A qué te refieres con que no se confunde? O sea, ¿qué estás haciendo en la siguiente línea del grid best? Ya, perfecto, ya, voy para allá enseguida. Ya, entonces, importé esta función del scikit-learn de selección de modelo. En esta línea estoy indicando todas las cositas que necesita la función para ejecutar su cross-validation, ¿ok? Acá es como una definición de entrego todos los parámetros, etcétera. Básicamente lo que estoy haciendo es creando un objeto grid, ¿ok? Es un objeto, acuérdense que Python maneja orientación orientado a objetos. Entonces, estoy creando el objeto grid que va a tener toda la maquinaria para ejecutar esto que había mostrado en la slide y encontrar el mejor modelo. Aquí, ¿qué es lo que le indico yo? Le indico el modelo que voy a utilizar, cuál es el modelo que vamos a ir a probar, y esto lo saqué de acá, y crear un modelo que no está entrenado, simplemente es un modelo, llámese, completamente en blanco. ¿Okay? Acá les indico los parámetros que voy a sintonizar, técnicamente hablando serían los hiperparámetros del modelo. Acá le voy a indicar cuántos grupos voy a separar la data, en el caso basado en la misma slide serían los 10, y aquí es la métrica con la cual voy a elegir el mejor modelo. ¿Okay? En este caso es el ROC-AUSE. Una vez dicho eso, entonces acá yo le digo grid.fit. Cuando digo el grid.fit, en ese instante es que el modelo empieza a ejecutarse el cross-validation. Pasa la selección del modelo. Y si te fijas, lo que le estoy entregando como parámetro es cuál es el X, ¿okay? Cuál sería como los datos independientes y cuál sería el dependiente. Le entrego el X en Y. Es como cualquier otro modelo, uno pone fit X, Y. En este caso le estoy poniendo grid, es decir, para que haga toda esta maquinaria. Ahora, de manera excepcional, esto cuando termina te entrega un montón de datos. Entonces yo, para evitarme que no lo mostrara acá en el collab, es por eso que yo le puse un igual, a un guión bajo. Simplemente para que no me mostrara, no me botara por consola o por pantalla, mejor dicho, porque no me mostrara por pantalla la salida. Más que nada simplemente por eso. Ya. Ahora, cuando termina el grid, recuérdate que el grid es este objeto. Tú puedes haberle llamado objeto cross validation, alfa, beta, lo que tú quieras. Cuando termina el grid, como es un objeto, entonces el grid tiene hartos parámetros ya prehechos. Entonces pongo acá grid, punto, y tiene todo esto. ¿Qué es lo que son todo esto? Por ejemplo, tiene best estimator. ¿Qué es lo que es esto? Y en este caso Python, fíjate que lo hace terminar con guión bajo, el scikit-learn en realidad lo hizo de esa forma, con el propósito para indicar que estos son, en orientación a objeto, esto vendría a ser lo equivalente a los atributos. Estos son los atributos del objeto. ¿Okay? Estos son los atributos. Entonces, tiene un atributo que se llama best estimator, tiene un atributo que se llama best index, etc. ¿Qué significa, a grandes rasgos? El best estimator es el atributo que va al mejor modelo que se logró encontrar. Es decir, esto, yo pongo acá, punto, eso ya es el mejor modelo. ¿Okay? Eso ya es un random forest que se entrenó. Dale Kevin, dale Junior, no problema. Este ya es el mejor modelo que se encontró. ¿Okay? Entonces, de hecho, yo acá ahora yo puedo utilizar, pongo con punto predict, porque ahora esto ya es un random forest, el mejor random forest que existe. Basado en los parámetros que nosotros le dimos. Ahora, por ejemplo, existía otra cosa que era el params, por ejemplo. Voy a ejecutar esto para que puedas ver lo que hace. Ahí me está entregando cuáles fueron la mejor configuración de parámetros. Ya. Ok, ahí ya te entendí. Bueno. O sea que el mejor score es el que tiene esos parámetros. Un modelo bajo este indicador fue el que se obtuvo con estos parámetros. Ya, ok. ¿Y cuál es el valor de ese indicador? Es el que se conoce con el best score, y que fue básicamente un 0.77. Como este es un problema de clasificación,
1 es perfecto, 0 es horrible, en este caso 0,77, ahí uno puede ir ponderando. Ok. Y si me alejo, a ver si puedo hacer lo que quiero mostrarte. Espérate, a ver si me encuentro rápido. Ves index, paras, ves. Os había hecho un resultado. A ver, creo que este era. Acá están los resultados que se obtuvo por cada validación cruzada. Okay. No se ve muy bonito. Pero esto lo podríamos llevarlo a un data frame, por ejemplo, y ahí se ve más elegante o se ve mejor. Okay. Pero bueno, ahí están todos los resultados. Ya. Dicho eso, entonces lo mato. Ya se fue. Ahora lo que voy a hacer es, voy a probar el modelo. Okay. Mi anterior. Era el mejor modelo. Y lo voy a guardar en esta variable que se llama model. Ok. Ahí ya saqué ya tengo guardado el mejor modelo dentro del cross validation. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar el X de test, lo voy a normalizar, tomo el mejor modelo que está en la variable model, voy a hacer un predict para hacer una predicción sobre este, lo tengo acá en ishat, y posteriormente voy a predecir la probabilidad que pertenezca a cada clase respectiva. Ahorro en ishat pro. Listo. ¿Se acabó? Entonces ahora voy a llamar nuevamente a scikit-learn, en este caso ahora a una función que se llama classification report, que básicamente es un reporte de clasificación, para ver qué tan bueno, qué tan malo fue esto. Y acá me entrega y automáticamente todo. Me entrega este mejor modelo que supuestamente encontramos, cuánto es la precisión que logró obtener para cada una de las clases, el recall, el F1 score y el accuracy, y bueno, y acá son promedios ponderados, etcétera. Entonces uno generalmente en estos mira aquí el F1 score. Y en este caso significa que tiene como un 69% de bueno, de exactitud para reconocer las clases. Ahora, aquí uno puede ver rápidamente que estos son otros indicadores, habría que hablar un poco de la matemática, pero de momento quedémonos en eso. Que eso es el que nosotros miramos. ¿Sí? Igual podemos mostrar la matemática y explicar que de hecho, para obtener todos estos valores que están acá, uno utiliza lo que se conoce como la matriz de confusión. ¿Qué es lo que es la matriz de confusión? Es básicamente un conteo en la frecuencia de cuánto le achunté a la clase 1 y cuánto me equivoqué a la clase 1, cuánto le achunté a la clase 2, cuánto acerté a la clase 2 y cuánto me equivoqué en la clase 2, etc. ¿Okay? Entonces, básicamente esa es la matriz de confusión. Y acá tengo el RAUC score, 30%. Bueno, esta es otra medida, es otra métrica. ¿Okay? Un 80% es más o menos bueno. Uno generalmente ya busca a veces un 90, 95, 98, 99. Bueno, este es un 80. Significa que todavía tiene mucho camino por mejorarse. Más ya. Y finalmente, dime. Más datos para poder mejorar. Puede ser más datos o puede ser el mismo random forest que a lo mejor lo sintonizamos muy precario. Puede que el mejor resultado esté en otro lado de configuración de parámetros que no probamos. Ok, entiendo. Existen muchas características, entonces ahí uno puede ir explorando, etc. Ese es cuando entra el entretenido del analista o el científico de datos. Y una vez que ya tengo el modelo, ya tengo un modelo entrenado y que puede predecir y que aparentemente tiene un área bajo la curva del ROC de un 80%, entonces nuevamente lo voy a guardar en mi ticket. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un diccionario en este caso. Voy a crear un diccionario para que me guarde el modelo y me guarde el objeto scalar. ¿Por qué el objeto scalar? Porque si volvemos un poquito aquí, fíjate que antes de hacer la predicción del modelo, tomamos el conjunto de datos y tuvimos que normalizarlo. Es decir, este modelo fue entrenado con data normalizada. Si nosotros le pasamos este modelo con la data normal, error. A lo mejor te da buenos resultados, pero en realidad te dio por suerte, porque
porque el modelo fue entrenado con data normalizada. Es decir, el modelo no puede ser usado con la data normal, con su escala original. Okay. Debe normalizarse. Qué bien. Entonces, por eso aquí yo creo un diccionario donde voy a guardar el modelo que ya está listo y de paso voy a guardar el objeto scalar que me permite hacer la normalización. Ok. Y ahora, fíjate, ahí está la variable del diccionario, nuevamente el Piglet y lo voy a guardar con este nombre. Entonces, ejecuto. Listo. Voy a mi drive y acá debería aparecer en algún momento. 3, 2, ahí está. Un modelo, ahí está. A las 7:47 hora de Chile. Listo. Y pasamos ya, a la primera fase. ahí terminé. Ahí tengo el modelo ya listo. Ajá. Entonces ahora, claro, obviamente en la charla supuestamente yo iba a explorar toda esta parte de acá. Cómo hacer una sintonización, cómo usar con otros modelos, qué es lo que hay que mirar, etc. Okay. Pero suponiendo que ya uno ya escogió el modelo, ya lo entrenó y ya lo guardó, entonces el ejemplo final que quería mostrar ahora, ya tengo el modelo listo, está acá. Entonces pasó el día, luego nuevos datos. Obviamente ya como pensando un poco ya la producción, si se quiere decir. Entonces ya tengo nuevos datos, entonces ahora ¿cómo lo puedo usar? Si ya está guardado acá. Entonces aquí es cuando yo me iba a este es un pequeño collab para crear una pequeña API. Ya. Lo primero que voy a hacer, voy a montar la unidad de Drive y voy a cambiar mi directorio de trabajo en donde tengo guardado el modelo. Tiene sentido. ¿Okay? No tiene nada del otro mundo eso. Listo. Ahora fíjate, voy a importar el socket y voy a extraer cuál es la IP. Socket con el cual voy a tener acceso para poder hacer esta manipulación y ahí poder entrar desde otro lado. O consumirlo, mejor dicho, desde otro lado. Eso es lo que no sabía, el socket. Y así, ¿cómo le haces la consumo? Y ahora ya entiendo cómo haces le consumes. Ahí está la IP. Ajá. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar mi modelo. Acuérdate que el modelo está guardado en memoria. Entonces ya me fui a dormir, desperté, me duché, almorcé y ahora vengo a trabajar de nuevo. Entonces ahora voy a cargar mi modelo. ¿Okay? Obviamente hay que importar Piglet. ¿Okay? Y voy a extraer el modelo y voy a traer el objeto scalar. ¿Ok? Sí. Ya, y bueno, estos dos están por defecto porque lo voy a usar después. Ya, okay. Listo. Ya, ahí está. Ya los tengo, ya están cargados en la RAM de Python, mi modelo y el scalar. Aquí me voy a apoyar en esto, no sé si tú lo ubicas, Flask. Sí, Flask sí. Es un mini framework. Entonces, claro, en este caso nos vamos a apoyar en Flask, el cual me va a permitir crear un entorno, si no me equivoco, un entorno web o algo similar, para poder hacer consumible, no me acuerdo bien el detalle. Para poder hacer consumible los datos. Es un framework minimalista. Sí lo he utilizado. Es un micro, claro, es un micro web en Python. Ok, ya, perfecto. Entonces voy a hacer uso de esto para crear la API. Ok, entonces voy a crear, bueno, importo de Flask, va a redundancia el objeto Flask, que me va a permitir crear o empaquetar de alguna manera la API que voy a utilizar. Y el record para hacer consulta. Acá los tenían como comentario para ir cómo procesar, cómo trabajar con esto. Eso sí, descuida, sí lo he utilizado. Ya, súper. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo el objeto o creo la aplicación, la app. Pero primero inicializa Flask. No mandes a correr. Listo, ahí está. ¿Ok? Sí. Ya, entonces creo el objeto Flask. Ok. Ahora lo que creo, acá voy a crear un directorio virtual, de alguna manera, que va a ser consumido mediante el método post. Ajá, tú vas a la IP, pones / y puedes consumir. Sí. Ya. Okay. Acá como te digo, estoy indicándole que vaya a enrutearme este directorio virtual porque no existe, y que sea consumido por el método post, porque también podría ser por el método get.
Pero post es para enviar datos y get para consumir. Bueno, es que el post es para enviar algo, ¿cierto? Y get Claro, para entonces como aquí... ¿Ah? El post es para enviar y get para extraer o consumir. Ya, ok. O sea, ya sé si tienen razón. Ya, entonces lo que voy a hacer acá es crear esta función que se llama API Predict, ¿ya? Que lo único que hace es, bueno, que va a capturar un paquete de datos que va a venir en formato JSON, Ya. ¿sí? Ahora, este paquete de datos que viene en formato JSON va a ser los datos que el data frame con el cual teníamos nosotros antes, es decir, las columnas con todas las variables. Ya. Entonces, por eso, primero viene como en formato JSON, lo capturo como tal, y ahora lo transforma en un data frame para poder manipularlo. Ok. ¿Okay? Acá en esta línea estoy transformando ese JSON a un data frame. Como ahora ya es data frame, y en teoría los datos van a venir de manera original. La persona, etcétera, no va a escalarlo. Entonces, ahora aplico el scaler. Por eso necesitaba guardar el scaler antes. Ya, para normalizar los datos. Ok. Exactamente. Y una vez que yo los tengo normalizados, fíjate, ahora uso mi modelo para predecir. ¿Ok? Y posteriormente, bueno, también voy a predecir la probabilidad, por si acaso. Ok. Tengo los dos. Ya, y una vez que tengo estos dos, entonces ahora creo un pequeño diccionario con las claves respectivas y la salida del modelo y la salida probabilística del modelo. Y ahora y este diccionario ahora lo transforma en JSON. Para que sea puesto al API. Y para que lo retorne. Okay. Entonces, cuando sea consumida esta API, va a recibir en un formato JSON las columnas, lo transforma en data frame, lo normaliza, lo predice, genera la salida en diccionario y lo formatea a un JSON para después retornar lo que votó el modelo. ¿Sí? Sí. Ya, entonces ahora ejecuto esto. Listo, ya está creado la app, etcétera. Obviamente está creada, aún no se ejecuta. Y aquí es cuando yo creo una hebra para empezar a echar a correr lo que acabo de crear. Eso tampoco se ve. Acuérdate que el flags, fíjate que el flags lo llamé de esta manera, el objeto flags lo llamé app. Entonces, fíjate que acá le digo que voy a correr en la hebra app.run. Sí, ya le pones a que esté, ya que esté como en este caso a que esté escuchando las peticiones. Claro. Y bueno, en este caso por el puerto 80, el host, acá tengo la duda si esto, bueno, basado en el ejemplo que me seguí funcionaba, pero bueno. Y después el punto start para que ya ejecute la hebra. Generalmente Entonces, eso es, ese ejecuto, host es 0000 porque es de localhost. Bueno, ahí lo ejecuté. Y en Ya. teoría, y esto es lo que a mí me llama la atención, porque yo recuerdo cuando preparé este ejemplo, cuando hice las clases ¿cuándo hice la clase? Hace un año atrás. Cuando yo ejecutaba esto quedaba corriendo, ejecutándose, acá. Sí, yo también creo que debería ser así mismo. Y de hecho acá tiene sentido que se quede ejecutándose porque ahí se presiona control más C kit para detenerlo. Pero Pero, ahora fíjate que no se ejecuta. ajá, o sea, se Entonces, queda igual ahí. hay. Mándale por si acaso otra vez de ejecutar. Mira, si lo mando a ejecutar, me tira un error diciendo que ya está en ejecución. Entonces ya está Ya. hecho en el De inicio. veras, no había fijado. Ahí dice. No, dice ejecutado, último cambio. No dice que se está ejecutando, dice ejecutado nomás. Ok. Pero ya, mira, lo voy a pinchar de nuevo para que veas qué es lo que aparece. Mira, Ok, sí, está usando dirección ya esta. está en uso. Ajá. Ya, ahora, ¿No es para importante? comprobar que esta cosa funciona, vamos a coger tu IP y mándale la 8080, Ah, pero sin mandar a collab, o sea, bueno, solo en la dirección. ¿Sí me entendiste? Porque nosotros, está.
nosotros podemos utilizar un programa que se llama Postman para Firefox. Entonces tú ingresas Pero tendrías que mandarle igual algo, ¿no? o sea, Postman, Tendría que mandarle los datos, o sea, tienes que mandar ¿o no? SIP 2.80, que es donde tú le cogiste para que esté en ejecución. 2 puntos. Ah, sí, pero Bueno, es sí, que cuando es no se por le defecto, especifica es nada, cierto. bueno, igual lo voy a hacer en todo caso. Es por default, el Ajá, puerto sí. 80. Sí, tienes toda la razón, es por defecto el 80. Ah, pero algo, bueno, sí, dependiendo con la configuración, porque algunos tienen el 80-80 por defecto. A Ah, ver, claro. Sí, tiene razón, algunos tienen 80 por defecto. a ver, Bueno, aquí no hace nada. 28.0.2, 2.80. Ya. Yo tampoco puedo ingresar. Hacer un ejemplo que lo probé, pero con Get y sí funciona. Ah, me Ya. lo tenía acá. Y para que veas algo funcionando, para que no pienses que estoy puro Que este es. inventando. ¿De dónde lo dejé? A ver, ¿qué está en Firefox? Justo ahora no lo encuentro. Pero cambia a tu Flask. Sí, es que tenía uno, que de hecho lo había separado precisamente para probarlo, pero ahora no lo veo. Espérate, dame un segundo, porque tengo muchos Chrome abiertos. Ok. Acá está, este es el que quería. Mira, lo voy a... Mira, acá está todo en un mismo collab. Este es como el ejemplo La Mundo, Ya. ¿ok? Entonces lo mismo, creo el socket, genero el flags, Ujú, ruteo, pero en este caso con la raíz, ujú, y creo en este caso una función que se llama hello world, ¿ok? ujú, Y entonces después creo la hebra y que va a estar corriendo. ¿Ok? Nuevamente el puerto 80, etcétera. ujú. Entonces lo único que hace esto es retornar, voy a restar, ya, entonces ahora se está conectando, aquí allá, listo, ahí está, ahí termino, Ok. ¿ok? Ya, este es bastante sencillo porque simplemente es un hello world, nada más. Y ahora aquí abajo, ¿ok? Genero un request, hago un request.get porque en este caso, claro, voy a conseguirlo o voy a capturar lo que me devuelve esta IP. Ujú. Después simplemente voy a imprimir qué es lo que cuál es el estado y al final lo que supuestamente devolvió. Punto text. Y ahí fíjate, ahí me devuelve el estado, me devuelve el encode tal hello world. Pero ¿sabes tal vez por qué funciona? Porque estás dentro del mismo. Ah, ya, es que ahora vuelvo para acá, a mi versión. Me voy a poner un runtime a todo esto de nuevo. Empezó el runtime. Y ahora quiero que me ejecute acá. Acá está, run all. Ya ahí terminó. Listo, terminó. Entonces cuando me voy a client, acá está. Nuevamente estoy dentro de las máquinas de Google, estoy en Colab. Ujú. Entonces, acá, y por lo menos cuando yo lo probé esto la primera vez, sí me funcionó. De hecho, esto es lo que estaba tratando de probar ahora, pero ahora lo voy a eliminar porque esto no estaba en la versión que me funcionó originalmente. Entonces, lo único que hago acá es, bueno, me monto a la posición original, simplemente ¿para qué? Para sacar el XTest. Acuérdate que el XTest lo habíamos dejado guardado. Ujú. Ya, entonces saco el XTest, ¿ok? Y ahora lo tengo acá en formato diccionario, ¿ok? Ujú.
¿Por qué lo tengo en formato de diccionario? Porque ahora con el formato de diccionario lo puedo pasar a JSON de manera fácil. Un data frame lo paso a diccionario y el diccionario lo paso a JSON y es natural la transformación. Ah, es más natural. Ah, claro, por lo que son el cochete de 2 puntos. Mm. Claro. Ah, mira, no sabía. De hecho, un JSON es un diccionario, si te fijas bien. Sí, sí, es un diccionario. Pensé que eran dos cosas y no pensé que eran dos cosas distintas en realidad. Pero bueno, ya hasta. Ah, bueno, sí, pues el diccionario es un objeto de Python y el JSON es un formato de texto transversal, se puede decir. Ok. Es un texto con un formato particular. Ah, mira, eso es nuevo. El formato Bueno, JSON sí lo conocía, pero tienen la misma estructura que yo pensé que eran lo mismo. exactamente eso, tiene la misma estructura que el diccionario de Python. Ajá, sí, yo Exactamente, pensé esa es que. la palabra. Ya, dale, entonces, cogemos, Ya, hacemos entonces abrimos ya el, tengo el... ¿Cómo? cogemos con el pickle, leemos lo que tenemos en test, pasamos las Mm, tres primeras líneas y con ello muy cogemos, bien, pasamos las tres primeras, del 0 al 3 del diccionario, coges los tres primeros elementos y mandas a un diccionario. Es lo que entiendo que hace. exactamente. Ok, Sí, entonces, está perfecto. Salgo las tres primeras líneas, los tres primeros registros ajá. en el Flutterfly porque eran mucho originalmente, simplemente hacía eso para probarlo. Y después lo transformé en diccionario. ¿Mm? El diccionario, ahí está el diccionario. Sí, Está bonito. perfecto. Ok. Ya, y ahora, ¿qué es lo que decía? Entonces, nuevamente, el JSON, el request, con esta línea, creo una cabecera, que en este caso va a ser una aplicación de tipo JSON, Ujú, y aquí yo utilizaba el request, pero usaba el post porque le envío un dato. ujú, sí, comprendo. Acá entonces yo le indico la URL y le indico la raíz que yo especifiqué, que se llama API Predict, Ujú, que si me voy acá de nuevo, nosotros aquí es cuando nosotros le indicamos que en lugar de slash es slash API Predict. ujú, Todo de tipo post en el sentido porque lo es llamado de esa manera, porque va a recibir algo. ¿Ok? ujú. Ya. Acá le entrego la data, que es un JSON, y le indico los cabeceras, la cabecera. Ok. Entonces, en este instante, en teoría, cuando se ejecutaba esta línea, Te daba el resultado. enviando datos, la API lo procesaba y me lo devolvía y lo capturaba yo en esta variable R. Y Ok. digo en teoría porque es lo que ahora no me funciona. Sí, ahorita te Yo salió lo mal. tenía en R, entonces después simplemente acá ya extraía el objeto, lo transformaba en y pro y tenía ya todo lo que podía. Ok, Entonces la voy a ejecutar para que veamos lo que pasa. Error. ¿qué te dice el error? Sí, aquí está, la conexión Y está rechazada. básicamente, pero fíjate, me llamó la atención esto, destacar, Que falló la conexión. Ok. que según Y averigüé, por ahí, googleando, antes ya. de que partiera esto, el servidor donde se está ejecutando puede que lo tenga bloqueado algunas cosas. Algo así logré leer, pero muy rápido. Y no has En este caso me intentado. imagino yo los servidores de Colab. Sí, yo también pienso lo No lo mismo sé. porque está rechazando las conexiones. Pero no has intentado hacer este mismo collab dentro del que tienes del API servidor. Porque en teoría ahí sería el mismo documento y el mismo servidor. A ver, sería entonces tomar esto. Vamos a hacerlo. Esto todavía está corriendo, creo. ¿Mandé? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ¿Sí? sí. Ya. No, te digo que el API, Ujú. en teoría, el Jupyter de la API debería todavía estar corriendo. Sí, debería. Entonces, acá acabo de copiar estos dos. Es más o menos como en tu otro ejemplo donde tenías el Hola Mundo. Ujú. Claro. Entonces ahora voy a cargar la de Kidetes y ahora vamos a ver la prueba de fuego.
Fuck. Parece que tienes razón. ¿Ya ves? Ahora. ¿Por qué antes no podía hacerlo con dos collabs distintos y ahora no? Debe Ahí ser tendré que por... trabajar tarea para la casa. Bueno, puede ser una teoría la que te voy a decir. Lo que pasa es que al Dale. ser un servidor, estos tienen un servidor enjaulado. Es el mismo servidor, Ya. físicamente es el mismo servidor, pero al ser enjaulados, son como los Dockers. Están en diferentes lados, tienen diferente cosa. Mm, Es muy buena la idea que te leas un poco sobre servidores enjaulados, porque la verdad ya no la tengo muy clara. Pero es en el mismo espacio de servidor tienes servidores pequeños que sí tienen la misma salida, en la misma IP de salida, pero son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si un servidor Pepito está dentro de mi servidor grande y el servidor Juanito, están dentro del mismo espacio físicamente, pero no se pueden conectar porque uno tiene el 92 y el otro tiene el 98. Entonces, existiría la remota teoría, o posibilidad, mejor dicho, que antes eso no existía, pero ahora implementaron eso la gente de Google y por eso no me funciona el ejemplo. Sí, yo lo creo que es para optimizar recursos. Claro, porque yo me acuerdo que logré, bueno, este ejemplo, como te digo, lo preparé para una clase y en aquel entonces me funcionó, pero ahora veo que no y bueno, gracias a tu ayuda, esto aparentemente sí funciona ahora. Estoy copiando, estoy haciendo lo mismo, pero ahora para la versión, el cliente web, a ver si es que me lo toma. Sí, 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 lo entiendo. Pero ahora estaría todo en la misma máquina, como tú decís. Vas a tener todo en el mismo Júpiter. Es que lo que pasa es que antes te valía y fue interesante porque tú te ibas a tu Drive. Entonces no estabas compartiendo servicios, estabas compartiendo un archivo. Claro. Está loco. Mm, a ver, ya, voy a tratar a ver si funcionará este. Este no sé si lo conoces, el NG Rock. No, eso no lo conozco. ¿Qué Esto es haces? como para crear una especie de un servidor temporal, Ajá. pero consumible, que puedes, dentro de ¿cómo se llama? De Colab, de la máquina de Google. Es tener un pequeño, por ejemplo, yo pincho acá, esta Ya, IP o esta dirección, ya. y en teoría voy a ver una página web corriendo, pero esta página web corriendo está en la máquina de Google. Qué locos. Y me funcionaba, ahora no sé si funcionará. Esperemos que sí. Ah, todavía no ejecuto esto. Acá, si fijáis, acá estoy creando el formulario. Ajá. ¿Sí? Fíjate, lo típico de HTML. Sí, sí. Entonces acá lo ejecuto. Fíjate, acá estoy usando el puerto 8050. Ujú. Lo cambié. A error acá, porque fíjate, estoy usando el mismo nombre de la variable, app. La de Flask. Cambiarlo. Espérate. Sí, app1. App1. ¿Y dónde más tengo un app? Control F. Creo que no. Lo más fácil. Control F, poner app. Control F, app. App, claro. Es el primero. Ese Ajá. está bien. Está bien. Abajo también está bien. Tienes 22. ¿Por qué Está tienes moviendo. 22? Ah, eso está bien. Ay, no sé dónde está. Mejor, ¿sabes qué? Pone app igual. Para acortar todo lo que no sea app. O sea, acortar todo lo que no sea variable. Dale. Ahí está Flax. Ahí es loco porque se fue para un lado y no sé dónde está. Pero al menos no me aparece el otro. Ya, filo. Bueno, Ya, no importa, ya. esperemos que esté bien. Ahí también Pero ahí igual. lo cambié con app1. Sí. Ya, ya cambié a app1 y ahora ejecuto esto. Ya, y ahora entonces supuestamente yo pinchaba esto y
y podía ver el formulario que obviamente ahora no se ve. Ya, pero eso era otra cosa. Esa idea, por lo menos, eso era para crear una, como digo, para crear una pequeñita página de formulario web y que estuviese corriendo en la máquina de Colab. Pero bueno, ya no funciona. Bueno, puede ser algo por algún lado que esté mal metido. O puede ser mismo las protecciones de Colab mismo. Claro, sí, algo así, me imagino de eso. Que ahora toma más power. Claro, no, ahora ya lo están utilizando mundialmente, la verdad. Antes era como que muy poco conocido. Pero bueno, Eric, hemos solventado tu duda. Y excelente, me enseñaste un montón hoy. Vamos. No, y tú también me